El objetivo para esta práctica es analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RL conectado en serie. Para esto es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Uno es confirmar el valor de la impedancia, confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito RL. Verificar la relación de tensión existente entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos. Lanzamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación y realizar la medición de la corriente en el circuito y comprobarla analíticamente. Los materiales que vamos a ocupar para llevar a cabo esta práctica son un multímetro digital, un resistor cerámico de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntas para osciloscopio con terminal tipo Caimán, una fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, caimanes y una clavija. Los elementos pasivos son aquellos elementos que conforman un circuito eléctrico cuya función es disipar o almacenar energía. Existen tres tipos de elementos pasivos. El primero es la resistencia, el cual almacena la energía o disipa la energía en forma de cargas eléctricas. Su unidad de medida es el ohm y se representa con la letra R. Posteriormente tenemos el inductor, el cual almacena la energía en forma de campos magnéticos. Su unidad de medición es el Henry y se representa con la letra L. Luego tenemos el capacitor, el cual se encarga de almacenar energía en forma de campos eléctricos. Su unidad de medida es el faradio y se representa con la letra C. Cabe mencionar que los elementos pasivos no pueden generar por sí solos una corriente o una tensión. Es necesario aplicarles otra fuente de alimentación que les pueda inducir a sí mismo una corriente y una tensión. Es un circuito eléctrico en el cual hay una resistencia y una bobina conectadas en serie con una fuente de alimentación en el cual la bobina se pone transitoriamente al establecimiento de una corriente. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito ante una corriente cuando se le aplica una cierta tensión. La impedancia no es más que una resistencia que aplica cierto circuito, pero está enfocado a la corriente alterna, que sería equivalente a una resistencia común y corriente en corriente directa o corriente continua. La diferencia es que la impedancia es un valor resistivo que contiene magnitud y fase, a diferencia de una resistencia en corriente directa o corriente continua que únicamente posee magnitud. El diagrama de impedancias se usa para dibujar el circuito equivalente por fase del sistema con el fin de evaluar su comportamiento bajo condiciones de carga o durante la ocurrencia de una falla. Como ya sabemos, una impedancia está representada por su parte real y su parte imaginaria. Para dibujar su diagrama de fase, para el caso del circuito que realizamos en la práctica, obtuvimos que nuestra impedancia equivalente era de 610 más 37.7 J. Para dibujar su diagrama de fase, tomamos su parte real, que sería 610, y lo ubicamos en el eje X, o en el eje real del plano cartesiano. El inductor es un elemento de almacenamiento, el cual a partir de una bobina almacena la energía en forma de campos magnéticos. El inductor cuenta con una característica que es la inductancia, y la inductancia nos va a permitir conocer la cantidad de corriente que la bobina va a inducir. Para esto se necesitan unos parámetros, que es la longitud, el área transversal, el material de núcleo y el número de vueltas. Aquí tenemos la fórmula que representa L, que es la inductancia. La inductancia tiene como símbolo esto en un diagrama eléctrico y su unidad es el Henry. Existen tres tipos de bobinas o tres tipos de inductores. La primera es la toroidal. Esta consta de 10 microhenries a 30 microhenries. Este tipo de bobinas se aplica mucho en las telecomunicaciones. Los de bloqueo vienen desde los 3 microhenries hasta un milihenry. Las aplicaciones de este tipo de bobinas están en las industrias y son para las altas frecuencias como señales de telecomunicaciones. Después tenemos las de núcleo de área, que va de los 2.5 nanohenries a un microhenry, y las aplicaciones de este tipo de bobinas están en todos los circuitos de bajas frecuencias como los circuitos de la radio o de la televisión. Para representar la tensión y la corriente de un inductor en dominio de tiempo y dominio de frecuencia se utilizan estas gráficas.
La primera es dominio del tiempo, en el cual para graficar necesitamos la amplitud, el coseno de la frecuencia angular y su ángulo. La amplitud viene siendo el valor pico, el valor máximo o la amplitud, como ya mencioné. La corriente igualmente se utiliza la amplitud, el coseno de la frecuencia angular y el ángulo θ. Como se puede observar, la tensión está a 90 grados adelantada de la corriente. Y aquí en el dominio de la frecuencia se utiliza el valor máximo y el ángulo de la tensión. Utiliza la corriente, la tensión, el valor máximo y su ángulo. En este caso utilizamos el plano complejo, en el cual tenemos el eje imaginario y el eje real. Y como también se puede observar, la tensión está a 90 grados adelantada de la corriente. Aquí les voy a explicar cómo fue que obtuvimos los valores analíticos de la primera tabla. Para empezar, aquí tenemos nuestros datos. Tenemos una resistencia de 330 ohms y el valor del inductor, que era de 100 milihenries. Para poder nosotros determinar cuál es la impedancia total, tenemos que sacar primero la impedancia de la resistencia. Como bien sabemos, la impedancia de la resistencia no contiene ninguna parte imaginaria, por lo tanto el valor es totalmente neto, 330 ohms. Y la forma polar de este valor sería 330 ohms con una cis de 0 grados. Posteriormente vamos a necesitar de la impedancia del inductor. Para poder sacar la impedancia del inductor se necesita el valor de la resistencia del inductor, que era de 280, y XL. ¿XL qué es? XL es el valor de la frecuencia por el inductor. El valor de la frecuencia angular lo sacamos como 2pi por F. F es una frecuencia de 60 Hz. Entonces procedemos a hacer nuestra operación. Vamos a multiplicar el 2 por pi por 60 y posteriormente por el valor de nuestro inductor, que es, aquí en este caso tiene 100 milihenries, que es igual a 0.1 henries. Una vez que ya lo multiplicamos, sacamos el valor de 37.7. Después, ¿qué es lo que se hace? Bueno, para sacar ya la impedancia total del inductor, se va a sumar la resistencia, que es 280 más 37.7 henries. Y aquí tenemos ya nuestro valor de forma rectangular. Para pasarlo a la forma polar, pues con la calculadora nada más ingresamos los valores y nos da por default 282.52 con una cis de 7.66 grados ohms. Una vez que ya tenemos la impedancia del inductor con la impedancia de la resistencia, vamos a sacar la impedancia total. La impedancia total es la suma de la impedancia de la resistencia más la impedancia del inductor. Aquí tenemos los 360. Como no tenemos ningún otro número imaginario con que sumar esto, entonces lo único que se va a sumar va a ser el 330 más el 280, lo cual nos da un valor de 610 más 37.7, que es el valor imaginario que habíamos sacado con el inductor. Este es nuestro valor en forma rectangular. En la forma polar, de igual forma, lo ingresamos en la calculadora y ya nos da por default el valor, que es 611.16 cis de 3.53 grados ohms. Otro de los datos que nos pide la tabla 1 es calcular la tensión de todo el circuito, así como la corriente. Para calcular la tensión vamos a ocupar la fórmula del valor pico. El valor pico va a ser igual a la raíz de 2 por el valor RMS. En este caso nuestro valor RMS va a ser igual a los 12 volts en corriente alterna. Una vez que multiplicamos la raíz de 2 por el 12, que es el valor de la corriente, de la tensión del circuito, nos da un valor de 16.97. Esta es la forma rectangular. La forma polar sería 16.97 cis de menos 90 volts. Una vez que ya tenemos el valor de la tensión, vamos a sacar la corriente total. Esta va a ser igual al valor de la tensión entre la impedancia total. Lo hacemos de manera polar, que es 16.97 cis de menos 90 entre 611.16 cis de 3.53 grados. Esto nos da un valor de 0.02 cis de menos 93.53 amperes. Este es el valor de la corriente total. Y de igual forma nos pide la tensión en cada uno de los elementos. Para sacar la tensión de la resistencia se va a multiplicar la corriente total por la impedancia de la resistencia. Lo vamos a hacer de forma polar. Es 0.02 cis de menos 93.53 por 330 cis de 0. Y esto nos da un valor de 6.6 cis de menos 93.53 volts.
Posteriormente vamos a sacar la tensión del inductor, que es de igual forma se va a multiplicar el valor de la corriente por la impedancia del inductor y va a ser 0.02 cis de menos 93.53 por 282.52 cis de 7.66 grados y nos da un valor final de 5.65 cis de menos 85.87 volts. Y con estos datos nosotros ya podemos llenar nuestra primera tabla de los resultados. Una vez realizados los cálculos analíticos, se armó el circuito que se muestra en pantalla con un inductor y con una resistencia de 330 ohms. Posteriormente se conectó al osciloscopio y pudimos observar las gráficas tensión-tiempo de la resistencia y del inductor para poder calcular su tensión máxima, su valor RMS y observar el desfasamiento de onda entre la resistencia y la fuente y el inductor y la fuente respectivamente. En esta práctica aprendí lo que era un circuito RL y para el caso específico del circuito que utilizamos en la práctica, pues con ayuda del osciloscopio logramos ver la onda que formaba la tensión en cada uno de los elementos pasivos, al igual que la onda que se formaba por la fuente de alimentación. De esta forma vimos con ayuda del osciloscopio nuevamente vimos el desfasamiento de la onda respecto de la fuente de alimentación con la de cada elemento pasivo. De igual forma medimos la corriente tanto de forma experimental como analítica y pues corroboramos que era la misma, por lo cual el objetivo de la práctica se cumplió. Mi conclusión para esta práctica es que aprendí a obtener las impedancias de elementos pasivos en un circuito RL, como en este caso fue el inductor y la resistencia. Y con esta impedancia calculamos la total y a su vez la corriente en el circuito. Y con el osciloscopio hicimos las comparaciones del análisis experimental con el analítico. Además de que con la gráfica tensión-tiempo que nos brinda el osciloscopio vimos el desplazamiento que hay entre la tensión de la fuente y la resistencia y la tensión de la fuente con el inductor. Mis conclusiones para la práctica 2 fue que comprendí cómo es que funciona un circuito RL, el cual consiste de dos elementos pasivos, que es el inductor, quien se encarga de guardar la energía en forma de campos magnéticos, y la resistencia. De igual forma pude identificar cómo es que se da el desfasamiento entre la tensión de la fuente con, por ejemplo, la tensión de la resistencia o con la tensión del inductor. También aprendí cómo calcular la impedancia total. En este caso, como contábamos con dos elementos que era la de la resistencia y el inductor, se tenía que calcular la impedancia del inductor y la impedancia de la resistencia. Y para poder calcular esto, pues nada más ocupamos los valores que ya nos daban el fabricante, en el caso del inductor, y el valor de la resistencia. Con el valor de la impedancia total pudimos calcular el valor de la corriente y asimismo calcular la tensión que había en cada elemento del circuito.